Queremos agradecer al Señor por todas sus bendiciones, porque ha sido maravilloso, y también decirles a todos los que ya pasaron o están pasando por estos momentos, el Señor tiene cuidado de nosotros, como dice su palabra. Él tiene contado cada uno de nuestros cabellos, y ninguna hoja de un árbol se mueve si no es por su voluntad. Y entonaremos unas alabanzas para la honra y gloria del Señor. Cantemos, dice Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. La venida del Señor y las señales y todo está dado. Cantemos el himno número 74. Viene otra vez. Número 74. Cristo vendrá otra vez, viene otra vez.
señales cumpliéndose ya, todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Todos los muertos en Cristo saldrán de sus sepulcros y alegrecerán para encontrar a su Rey supremo. Cristo vendrá otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Ven las nubes, oh Salvador, ven a la tierra, te ruego, Señor. Ven que en tu iglesia te espera Jesús. Cristo vendrá otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. El himno número 76. Y como todos, esperamos, los que amamos su venida, tendremos recompensa y sobre todo pues esperamos ese gran día cuando el Señor venga, o si no pues nos manda a llevar antes. Yo espero el gran día tan feliz que llegará, cuando Cristo venga al mundo y nos arrebatará. Oh, qué gozo el pensamiento a mi corazón me da, que Jesús vendrá al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Satanás será atado, años mil habrá de paz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio del dolor que aflige siempre en este pobre mundo pecador. Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Satanás será atado, años mil habrá de paz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. El pecado, pena y muerte de este mundo cesará, mártires y santos con Jesús mil años reinarán. Cada alma gozará de paz perfecta sin afán, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Satanás será atado, años mil habrá de paz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Amén. Que el Señor les bendiga, estamos muy agradecidos por el Señor. Que Dios nos bendiga, amados hermanos y hermanas. Vamos a tener nuestro estudio de hoy. Vamos a darle continuidad al estudio que hemos llevado ya por 3 jueves consecutivos acerca de las señales antes del arrebatamiento de la iglesia. En esta ocasión quiero de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2 nada más vamos a leer por este momento. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2. Luego oramos para que el Señor bendiga su palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino
de la verdad será blasfemado. Dios nos bendiga con su palabra. Amado Padre que estás en gloria y en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, gracias te damos en esta noche porque nos permites estudiar una vez más tu palabra. Gracias porque podemos ver estos temas que nos animan, que nos dan la fuerza para seguir adelante en tiempos difíciles, Señor, confiando que tu venida está cerca por tu iglesia, oh Señor, gloriosa. Te rogamos, Señor, que seas tú perdonando nuestros pecados, que seas tú, Señor, limpiándonos de toda maldad, quitando siempre todo eso que esté en nuestras vidas, Señor, que corta, que, Señor, hace interferencia en nuestra comunión contigo. Límpianos de pecado, límpianos de todo mal. Te ruego, Señor, especialmente por mí, que seas, Señor, guiando mis pensamientos, tomando el control de mí, Señor, de mi persona, para que la palabra que voy a enseñar, Señor, sea, oh Señor, de fortaleza, de ánimo a la vida de cada hermano. Y sobre todo que podamos aprender todos juntos, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Y te pido siempre que tu Espíritu Santo nos esté guiando a tu verdad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pido, Señor. Amén y amén. Muy bien, estimados hermanos, hemos estado estudiando, decíamos, el tema señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Ya concluimos el día domingo los argumentos o las razones por las cuales creemos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Lo concluimos con el estudio anterior, pero este estudio va a dar continuidad por varios jueves. Ahora vamos a continuar con el estudio que hemos tenido durante estos 4 jueves, o 3 jueves anteriores. Hoy es el 4º jueves. Señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Tercera parte, pero esta tercera parte la vamos a dividir probablemente en 3 o 4 partes más pequeñas por lo extenso del tema. Hermanos, necesitamos estudiar las señales de la época actual antes del arrebatamiento de la iglesia y tenemos que tener en mente que la iglesia debe ser doctrinalmente pura y los cristianos deben llevar el tipo de vida justa que hagan creíble el poder transformador de Cristo a través del Evangelio. Hasta ahora hemos estudiado hemos tenido más bien 3 estudios acerca de las señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Vimos 3 señales antes del arrebatamiento de la iglesia, ese fue el primer tema, el primer jueves. Estas 3 señales eran de tipo moral, espiritual y doctrinal. También la ciencia ha aumentado más cada día. Esa era la segunda señal que estudiamos. Y la tercera señal es la señal de Israel. El siguiente jueves vimos señales de las que se han cumplido y se cumplirán en la era actual. Para eso estudiamos las parábolas proféticas que se encuentran en Mateo 13 respecto a la iglesia. Y vimos la parábola del sembrador, también estudiamos la parábola de la cizaña, vimos la parábola de la semilla de mostaza, vimos la parábola de la levadura, vimos la parábola del tesoro escondido, vimos la perla de gran precio y la parábola final de la red que ilustra la separación de los salvos con los malvados o inconversos. Y el jueves anterior, nuestra última enseñanza fue un estudio sobre las señales de la edad actual con un foco puesto en el fin de la edad o de los tiempos que se encuentra en Mateo 24. Estudiamos que en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel final de los tiempos, pero que son cosas que se están dando en este tiempo también. Vimos que se van a levantar falsos cristos, que van a haber guerra y rumores de guerra, que va a haber hambre, peste y también terremotos. Vimos que van a haber mártires en ese tiempo y vimos también que van a haber deserciones de falsos creyentes. Y estas deserciones de falsos creyentes se van a dar primero por el costo, que es demasiado alto para ellos. Es decir,
ser cristiano va a tener un costo demasiado alto. El engaño también será demasiado convincente y vimos que el pecado será demasiado atractivo. Y lo último que vimos en el estudio pasado fue que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. Entonces vimos estas 6 señales que se darán en los últimos tiempos, pero que ahora nosotros como iglesia lo podemos ver en pequeño como iglesia, que son señales que nos dicen que el Señor está pronto a venir por su iglesia. Ahora vamos a seguir estudiando los acontecimientos de la edad presente, que hemos dicho es conocida también como la era de la iglesia, hemos dicho que es conocida como era de la gracia también, ya hemos explicado sobre eso, y también es conocido como el gran paréntesis entre la semana 69 y la semana 70 de las profecías de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, del verso 24 al 27. Hermanos, otro rasgo que tenemos que estudiar de la edad presente será la creciente apostasía de parte de los inconversos que hay dentro de la iglesia profesante. Oiga bien, estamos hablando de la apostasía de parte de los inconversos que hay dentro de la iglesia profesante, es decir, de la iglesia cristiana, de aquellas personas, aquellos hombres, aquellas mujeres que, bueno, usted le pregunta, dicen que son creyentes, están ahí en la iglesia, pero solamente, ¿verdad?, no solamente profesan ser creyentes, pero no viven como cristianos. Segunda de Pedro, capítulo 2 y capítulo 3, resumen esta progresión en 4 categorías. Hoy vamos a estudiar la primera categoría, por eso dijimos, ¿verdad?, que el tema es señales antes del arrebatamiento o acerca del arrebatamiento de la iglesia, y le llamamos parte 3A, porque esta parte 3 la vamos a dividir probablemente en 3 partes o posiblemente hasta en 4 partes. Así que yo le animo que sea paciente, que esté animado para aprender más, que tenga donde anotar, que tenga, si es posible, un resaltador para resaltar los textos en su Biblia. Y bueno, espero que sea de bendición este estudio. Entonces vamos a ver hoy la primera categoría. Y esa primera categoría de la cual encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, fíjense bien, verso 1 y 2, nada más, por eso leímos solamente esos 2 versículos, es la aparición de falsos maestros. Nuestro Señor, que la distorsión de su palabra. Encontramos estas palabras en Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios se pone de manera ofensiva, contra aquellas personas que tratan de distorsionar su palabra. Falsificar los hechos acerca de Dios y acerca de lo que Él ha dicho, promocionando incluso las mentiras de Satanás, como que si fueran verdad de Dios, es la forma más vil de hipocresía que se pueda manifestar en la iglesia. Como ya sabemos, Satanás es padre de mentira, Juan 8:44 así lo define, y como padre de mentira, él está constantemente usando el engaño y la falsa doctrina para atacar a la iglesia. Emplea a falsos maestros para infiltrarse en el verdadero rebaño de Dios. Cuando afirma que enseñan verdad, estos proveedores del error demoníaco, satánico, se disfrazan como ángel de luz, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios 11:14, y ellos intentan entrar sin ser visto al redil. Más o menos como la descripción que hay, ¿verdad?, allá en la parábola de el pastor y las ovejas. El pastor entra por la puerta, pero el salteador, el ladrón, dice que entra por los lugares no
autorizado, podríamos decir, parafraseando el texto. Como resultado, a lo largo de toda la historia de la iglesia, Dios nos ha advertido de que en muchas ocasiones los creyentes, debemos estar alerta de tales hombres y hasta mujeres que enseñan doctrina cerrada y falsa doctrina. Sin lugar a duda, hermanos y hermanas, los ataques de Satanás a menudo son extremos por medio de la propagación de la falsa religión y las sectas falsas también. Pero eso a veces es fácil distinguirlo. Una falsa religión o una secta falsa es fácil distinguirlo por lo que enseñan. Pero también, hermanos, utiliza tácticas internas dentro de la iglesia verdadera, tratando de destruir al pueblo de Dios desde adentro, desde el interior. Para tal fin, Jesús dijo que Satanás usa a sus siervos como lobos vestidos de oveja. Miren Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una advertencia tremenda que el Señor nos hace para que tengamos nuestros ojos abiertos y nuestros oídos, pero que también para que estemos comparando la enseñanza que estas personas traen, si están de acuerdo a la palabra de Dios o es simplemente una interpretación antojadiza o sesgada de la palabra de Dios. Esto hacen estos lobos, ¿verdad?, vestidos de oveja, hacen todo lo posible para infectar al rebaño con la doctrina de demonios. Pablo le advirtió a Timoteo en primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entendía el peligro de la falsa doctrina y entendía qué tanto representaba ese peligro, y ya en su primera carta, en primera de Pedro, capítulo 5, 8, había advertido que estuvieran alerta contra las tácticas del diablo. Dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aplicables hoy en día como hace 2000 años también, pues este problema sigue afectando a la iglesia en la actualidad. Ahora, hermanos, pensemos cómo es la manifestación de estos falsos maestros. Recuerden que estamos viendo el primer punto, ¿verdad?, acerca de este tema. Entonces, ¿cómo es la manifestación de estos falsos maestros? Vamos a ver tres formas. La primera, los falsos maestros están entre el pueblo. Es fácil ver las falsas religiones y las sectas falsas que están en el mundo, y que porque entendemos que tergiversan la palabra de Dios, entendemos entonces que son falsas doctrinas. Pero en este caso, cuando hablamos de falsos maestros, estamos hablando de gente que está dentro del pueblo de Dios. Mire lo que dice Pedro, segunda de Pedro 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hace una referencia, ¿verdad?, a los tiempos antiguos, falsos profetas en aquel entonces, pero dice: como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Podemos ver, hermanos, que la esfera de acción de estos falsos maestros es dentro del pueblo de Dios. Pero dice Pedro, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro ya había enseñado que Dios ha hablado la verdad a su pueblo. Ya Dios la tiene escrita por completa. Gracias a Dios tenemos su palabra, la Biblia, ¿verdad? Creemos que es la palabra de Dios y que es verdadera y que es inspirada por Dios. Y Pedro ya nos había dicho anteriormente que Dios nos ha enseñado su verdad por completo. Esa verdad en la cual Juan dice ya, ¿verdad?, al final del Apocalipsis que leímos, no se le debe añadir ni quitar. Entonces Pedro dice, segunda de Pedro 1,
19 y 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y subraya eso es importante, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice Pedro, tenemos la palabra profeta más segura, la cual ustedes hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Este mundo está lleno de tinieblas y de oscuridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que el Señor venga nuevamente por nosotros. Sin embargo, hermanos, a través de falsos profetas y maestros falsos también, Satanás siempre ha tratado de ensombrecer o contaminar el mensaje de Dios, el mensaje divino. Inclusive en tiempos del Antiguo Testamento hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel que propagaban engaño y causaron devastación en el pueblo. Hay muchos pasajes que lo enseñan, pero también lo vemos desde el principio, cuando Satanás en forma de serpiente se le presenta a Eva y le dice, con que Dios te ha dicho que si comen de todo árbol van a morir. Y Dios no había dicho eso, él tergiversó la palabra. Entonces, aún hermanos, durante el ministerio de Jesús, los falsos maestros ya eran un grave problema para el pueblo judío en ese tiempo. Veamos lo que Jesús dice en Mateo 7, versos 15 al 20. Dice Jesús, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Esta es una afirmación muy importante que cada uno de nosotros debemos de tener cuidado al escuchar a alguien o al seguir la enseñanza de una persona que se dice ser maestro de la Biblia o predicador de la Biblia o pastor. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, ahí está bien claro la enseñanza de Jesús. Los frutos dicen quién es quién, la manera en que vive. Si lo que enseña es conforme a la palabra de Dios y también lo vive, entonces es un buen maestro, un verdadero maestro. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. ¿Y por qué Jesús habló de esto? Porque el sistema religioso de entonces era un sistema corrupto, con los fariseos proveyendo el ejemplo principal de la falsa religión. Ellos no solamente ya vivían por la ley de Moisés, ya ellos habían añadido costumbre a la ley de Moisés, que hicieron que la gente cada día más y más aborreciera, la religión y los aborreciera a ellos. Hermanos, así como Pedro, Jesús había profetizado también que en los últimos días la iglesia tendría que soportar gran variedad de falsos maestros, como lo estaba diciendo en el tiempo que él estaba presente. Pero habló también de la iglesia, Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esto es parte de la enseñanza que tuvimos el jueves anterior, ¿verdad? Allí está la aparición de falsos Cristos, falsos maestros, y diciendo que son Cristos y van a engañar a muchas personas. Jesús está diciendo entonces que en esta época que estamos viviendo, esto se iba a dar. Entonces podemos ver
que los falsos maestros no solo aparecen de afuera de la iglesia. Bueno, vemos ahora tantas doctrinas falsas, erradas, que se andan enseñando y promoviendo. Pero podemos estar atentos para no ser seguidores de esa secta, de esa religión. Pero estemos atentos adentro también, hablando de la iglesia universal en general, o de la iglesia local, porque a veces en la iglesia local se levantan también hombres, o a veces mujeres, que quieren enseñar algo que no enseña la Biblia, porque lo han escuchado en internet, porque lo han oído de otra persona. No tienen ningún respaldo contextual, o no tienen ningún respaldo, ¿verdad?, exegético de la palabra de Dios, pero aplican ciertos versículos para, digamos, desestabilizar a la iglesia en general. Ahora, es desde adentro. Generalmente se presentan cuando la iglesia comienza a aceptar la cultura mundana que nos está rodeando continuamente. Y en consecuencia vemos en las congregaciones tres características importantes que usted debe estar atento. Primero, ya no desean, la congregación ya no desea sufrir o aferrarse a la sana doctrina o a la saludable doctrina. ¿Por qué? Porque a veces la doctrina es muy dura, porque a veces la doctrina es muy difícil de seguir. Es más fácil esta que está, como decimos, está acomodada o está mal interpretada y me ayuda a seguir con mi mala vida. Entonces, esas cosas se están viendo. Ya la iglesia no desea sufrir o aferrarse de la sana doctrina. Segunda característica, cuando la iglesia comienza a aceptar a los falsos maestros, es que la adoración y la predicación centrada en Dios se sustituye por payasadas y entretenimiento centrado en el hombre. Tristemente, hermanos, cuando usted le habla a una persona y le dice, vamos a tener un estudio bíblico, y usted le dice, vamos a ver muchos textos bíblicos, tal vez como lo estamos viendo ahora, la gente se aburre y piensa que aquel predicador es aburrido. Pero si viene un predicador que empieza a hacer jocosa la cosa, empieza a dar, digamos, chistes, empieza a contar historias que ha vivido, que ha visto por otro lado, y que a la gente le causa risa, ese es el mejor predicador para la gente, porque la gente no quiere sufrir la sana doctrina, no quiere escuchar palabra de Dios, quiere que le cuenten algo, quieren que lo entretengan. Lamentablemente, esa es una característica que está en muchas iglesias. Y quiero decirles, amados hermanos, nuestra iglesia no escapa de eso. Y número 3, un énfasis bíblico en el pecado, el arrepentimiento y la santidad se reemplaza con hincapié en la autoestima y en las necesidades que se perciben en la gente. En muchas iglesias, cuando oyen hablar del pecado, ya no quieren escuchar la prédica. ¿Para qué voy a ir al culto? Si ahí solo del pecado hablan, como que nadie peca. Sí, todos pecamos, pero una cosa es pecar porque estamos en este cuerpo carnal y otra cosa es ser un pecador voluntario, es decir, vivir pecando deliberadamente. Que ahí solo hablan de arrepentimiento y que hay que arrepentirse. Bueno, el Señor, cuando vino a esta tierra, y fue el mensaje de Juan primero, arrepentidos y convertidos. Y el Señor también, el Señor Jesús habló del arrepentimiento. Pero también no queremos que nos hablen de la santidad porque nos gusta muchas veces estar viviendo conforme al mundo. Entonces, cuando en una iglesia se deja de hablar de estos temas para que la gente esté bien, para que la gente esté acomodada, probablemente los pastores nos hemos convertido en falsos maestros porque no estamos enseñando la verdad de Dios. Y si los maestros no enseñan esto, entonces ¿quién lo va a enseñar? Si somos los llamados a enseñar la palabra de Dios. 3 características. Yo espero que usted esté vigilante para que estas características no estén presentes en la iglesia. Inciso B. Estamos hablando del primer punto. ¿Cómo se va a manifestar? Ya dijimos, se manifiesta desde adentro. Inciso B. Estos falsos maestros enseñarán de forma sigilosa. O sea, van a andar ahí, como decimos, con cuidadito, con pasos de seda, y en algún momento van a agarrar un foro donde se encuentran unos 2, 3, 4 hermanos que no saben mucha doctrina, que no saben mucha Biblia, y van a querer enseñar
alguna herejía, alguna cosa que no está, digamos, establecida en la Biblia. Los falsos maestros no son sinceros y no son claros acerca de sus acciones. Por el contrario, lo hacen encubiertamente y lo hacen de forma engañadora. Entran a la iglesia haciéndose pasar por pastores, por maestros, por conocedores de la Biblia, por evangelistas y empiezan a enseñar doctrina errada. Judas, ¿verdad?, lo describe como hombres que andan entrando encubiertamente. Vea lo que dice Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle, hermano, que el verbo traducido aquí, paresduo, así se lee, creo que así se lee en el griego, significa colarse sin ser visto. Cuando dice este verbo es para la palabra encubierto. Paresduo significa colarse sin ser visto y entrar en puntillas, de manera fingida, es decir, sin que se den cuenta que voy entrando. Ahora, al hacerse pasar como verdaderos pastores, como verdaderos maestros, los falsos maestros introducen herejías destructoras, literalmente herejías devastadoras para la iglesia. Y destructora, estamos hablando aquí de la palabra griega o el verbo griego apoleía, que significa ruina total. Habla de una condenación final y eterna de los malvados. En el contexto de Juan, indica que estas payasadas de estos hombres tienen consecuencias eternas, devastadoras para ellos y sus seguidores. Más bien en el contexto de Judas y en el contexto de Juan. El contexto de Judas indica que estas payasadas de estos hombres tienen consecuencias eternas, devastadoras. Oiga bien, no solo para ellos, sino para los que los siguen. El apóstol caracterizó tales herejías como opuestas al evangelio, que condenan en lugar de salvar, es decir, no ayudan a la salvación. El término herejía e hereseis denota una opinión, especialmente una idea obstinada que es sustituye más bien la sumisión al poder de la verdad y que conduce al individuo a la formación de secta. Es decir, al apartarse de la verdad, lo que hacen es que van formando una secta. Hermanos, los falsos maestros no siempre, oiga bien lo que estoy diciendo, no siempre se van a oponer más bien abiertamente al evangelio. Van a aparecer maestros normales, como cualquier maestro que usted conozca. Algunos afirman creer el evangelio y aseguran ser poseedores de la verdadera interpretación, pero en verdad lo malinterpretan y ofrecen un mensaje superficial e inadecuado que no puede salvar a nadie. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con esas herejías que se van a meter dentro de la iglesia de manera sigilosa. Esa es la manera de actuar de los falsos maestros. Y la tercera forma en que se van a manifestar es la negación de la obra de Cristo que nos compró cuando murió en la cruz. Mire la última parte del verso 1. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La conjunción aún pone en relieve la magnitud inconcebible de la arrogancia de los falsos maestros. Un orgullo que se evidencia. ¿Por qué? Porque van a negar al Señor. Negarán es un término fuerte que significa van a rechazar. No están dispuestos a decir con firmeza no. Hermanos, para Pedro, el supremo sacrilegio de los falsos maestros es que niegan el señorío soberano de nuestro Señor Jesucristo.
quizás no nieguen exteriormente, es decir, aparentemente, la deidad, la expiación, la resurrección y la segunda venida de Cristo, pero en su interior niegan firmemente el ser creyentes al no someter sus vidas al gobierno soberano de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, hermanos y hermanas, niegan al Señor que los rescató, dice el texto de Pedro, y aún negarán al Señor que los rescató. Ahora, rescató es del término griego o vocablo griego, agorazo, significa comprar o redimir del mercado. Es el mismo término que se usa también para salvación. La declaración es que el Señor que los rescató, o la declaración, el Señor que los rescató, se debe interpretar en el sentido de que Cristo ha comprado realmente la redención total para todas las personas, incluso para los falsos maestros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación fue comprada, la redención fue comprada por Jesucristo, de manera que está disponible para todas las personas. Inclusive estos falsos maestros sí se arrepienten y siguen verdaderamente a Jesús. La idea general, hermano, es que Dios nos ama a todos y quiere que todos sean salvos. En consecuencia, Cristo murió por todo el mundo. Entonces, estos falsos maestros, aunque estén dentro del pueblo de Dios, hermanos y hermanas, no necesariamente son verdaderos creyentes, sino infiltrados. Pero el Señor les dirá un día, dice en Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y lamentablemente, hermanos, estas palabras se las va a decir el Señor a ellos y van a ser condenados al lago que arde con fuego y azufre. Porque aunque estaban dentro de la iglesia, aunque profesaban a Cristo, realmente no eran convertidos. Y ¿sabe qué es lo más lamentable todavía, hermanos y hermanas? Que los que están siguiendo esas enseñanzas, los que están detrás de ellos, también van a ser condenados de la misma manera. Por lo tanto, al rechazar a ellos el señorío soberano de Cristo, enfrentarán destrucción repentina, dice el texto, ¿verdad? Si no se arrepienten de su rebelión. Hermanos, esto es similar a lo que Hebreos 10, 26 a 31, una porción bíblica muy tremenda para estar siempre meditando en ella como creyente, pero también, ¿verdad? Los maestros tenemos que reflexionar en ella. Hebreos 10, 26 a 31. Porque si pecamos voluntariamente, oiga bien el término voluntario, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay nada más que hacer. Ya conocemos la verdad, pero seguimos haciendo lo que nos da la gana. Seguimos viviendo en pecado. Seguimos enseñando falsa doctrina, tal vez, o promoviendo una doctrina que no es la del Señor, o viviendo una vida de pecado. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece que pisotea el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tremenda, hermanos, tremenda declaración. Por eso Pedro dice, y aún harán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Nadie puede pensar que va a jugar con Dios, que va a jugar con la palabra de Dios, o va a promover algo que está en contra de lo que Dios ha dicho y está escrito, y que le va a ir bien.
Bueno, aquí acabamos de ver el último versículo, verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Repentino es el vocablo griego tachinos y significa rápida e inminente destrucción. Del vocablo griego para la palabra destrucción es apoleía y se refiere a una perdición o condenación eterna en el infierno. Ese horrible destino que viene en la muerte o después de la muerte o después del regreso de Cristo espera a los falsos maestros y también a todos los que siguen en su sendero, es decir, en la línea que ellos promueven y enseñan sin arrepentirse, sin venir al arrepentimiento. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 10. El apóstol Pablo dice, y a vosotros que sois atribulados, duros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan en aquel día para ser glorificados en sus santos y ser redimidos y ser admirados, en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahora, hermanos, fíjense todo lo que va a pasar con estos falsos maestros que se van a colar, como decimos popularmente, entre el pueblo de Dios, que van a venir a enseñar sigilosamente herejías, pero que también van a negar a Jesucristo, la obra redentora del Señor. La van a negar no solo con su enseñanza, sino con su comportamiento. Y bueno, van a sufrir pena de eterna perdición, dice Pablo. Pero ahora viene una pregunta muy importante. ¿Tendrán éxito estos falsos maestros? ¿Qué piensa usted? ¿Tendrán éxito los falsos maestros en estos tiempos? Veamos lo que dice el segundo versículo de 2 de Pedro 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lamentablemente, dice Pedro, y muchos le seguirán sus disoluciones. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿tendrán éxito estos falsos maestros? Lamentablemente, quiero decirle que sí, van a tener éxito. La Biblia nos enseña que muchos más individuos seguirán el camino ancho que lleva a la destrucción, a la perdición, de los que se van a adherir o van a entrar al camino estrecho que lleva a la vida. Allá en Mateo 7, 13 y 14, Jesús hablando dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lamentablemente, hermanos y hermanas, en este tiempo hay muchas iglesias, hay grandes iglesias, y hay mucha gente que dice, yo prefiero ir a X iglesia. ¿Por qué? Porque ahí yo llego a escuchar la palabra de Dios, y ahí no me están diciendo cómo me he visto, ahí no me están diciendo cómo estoy viviendo, ahí no me están diciendo que tal vez me estén señalando el pecado que estoy viviendo. Ahí no dicen nada, ahí solamente llego, yo escucho la palabra de Dios, el predicador predica, yo salgo alegre porque salgo contento por escuchar la palabra de Dios y nadie me está diciendo nada. Bueno, lamentablemente así es el camino ancho, muchos van por ahí y es un camino donde nadie nos va a señalar lo que estamos haciendo. Pero Jesús dice, entren por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida. La vida cristiana realmente es una vida donde las complicaciones se presentan, porque realmente la vida cristiana confronta al pecador.
si ahora vivimos en Cristo, si ahora estamos realmente, digamos, entregados a la vida cristiana, nosotros no podemos vivir como querramos, ni podemos andar como querramos, ni podemos hablar como querramos, ni podemos vestir como querramos. Realmente la palabra de Dios nos tiene que enseñar, y lamentablemente a mucha gente no le gusta que le digan que está viviendo de una manera que a Dios no le agrada. La gente quiere que el predicador, que el maestro que está enseñando la Biblia aplauda su manera de vivir. Lamentablemente por eso buscan estas iglesias que no condenan a nadie ni condenan el pecado. Hermanos, las afirmaciones superficiales y poco sinceras de seguidores de Cristo no tienen sentido. Solo aquellos que se someten por completo al señorío de Él y obedecen su voluntad demuestran que pertenecen a Él de verdad. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos, hablando Jesús ahí, si hacéis lo que yo os mando. ¿Se da cuenta? Usted puede decir: yo soy cristiano, yo soy creyente, puede decir: yo soy evangélico, yo pertenezco a esta iglesia o a aquella. Pero si usted no hace lo que el Señor dice que tenemos que hacer, que está en su palabra, o sea, no se esfuerza por cumplir su palabra, lamentablemente usted no es amigo de Él. Por lo tanto, significa que usted no es creyente. Así el Señor Jesús lo declaró. Ahora, en 1 Juan 2, 3 al 6, dice Juan: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿a quién? A Cristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? El modelo es Jesucristo. La vida cristiana es de Jesucristo. Alguien dijo por ahí un día, bueno, que en la iglesia a veces se corre la gente. Y le digo yo a esa persona: ¿por qué dice usted que en la iglesia se corre la gente? Pues porque le piden a uno que de primas a primera debe de ser santo. Y entonces le dije: bueno, no pedimos nada de eso. La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todos los que estamos en una iglesia, todos los que venimos a Cristo un día, venimos cargando algo. Puede ser pecado de fornicación, de adulterio, puede ser vicio, alcohol, droga, cigarro, lo que usted quiera. Tal vez el vicio aún de apostar, de otra moneda, etcétera. Tantas cosas que pudimos haber traído, pudimos haber venido con idolatría en nuestras vidas. Otros pudimos venir de otra manera, tal vez metidos completamente en el mundo. Pero cuando venimos a Cristo y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él trae un cambio en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y por lo tanto, el que está en Cristo se convierte en nueva criatura. Por eso se dice: se convirtió al Evangelio. Y el Evangelio no es más que el Señor mismo. Entonces, nadie puede decir que en una iglesia se está haciendo mal porque se le pide a la persona que dice que ha creído en Jesucristo, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que ahora que está en Cristo ya no viva como vivía antes, sino que procure vivir en santidad, sin la cual, dice Pedro, también nadie verá al Señor. Entonces, cuando alguien va a una iglesia y puede vivir como le da la gana y viene a la iglesia solamente porque debe venir, porque es una tradición venir, y viene a la iglesia y nadie le dice nada, aun sabiendo que anda mal, que está viviendo mal, que está viviendo perdidamente, entonces estaríamos en la categoría de ser una iglesia con falsos maestros y falsos pastores, porque no estamos señalando el pecado a la gente. Hermanos, Jesús lo dijo claramente: ustedes son mis amigos, o sea, ustedes son creyentes, ustedes son mis discípulos, si hacen lo que yo les mando. Pedro dice: muchos seguirán sus disoluciones de estos falsos maestros, falsos profetas, es decir, sus prácticas vergonzosas, es decir, la inmoralidad sexual habitual en estas personas, la conducta libertina sin restricciones. Y de manera intencional, estas personas que viven así,
y que enseñan que la vida cristiana es así, niegan poner restricción a sus deseos carnales o aventuras sexuales y presentan una decadente conducta, ¿verdad?, de su vida. Y Judas, al comparar sus pecados con los de los habitantes de Sodoma y Gomorra, mire cómo lo describe a este tipo de personas. Judas 4:7, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hablando siempre de los falsos maestros, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio de gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios va a castigar la conducta de estas personas como Sodoma y Gomorra. Sin duda alguna, Pedro estuvo de acuerdo con la evaluación que Judas hizo de esos falsos maestros. Para Pedro, estimados hermanos y hermanas, para Pedro, estos falsos maestros corrompen el camino de la verdad. Dice la última parte del versículo 2, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad se refiere al camino de la doctrina correcta, el de la Biblia, el de la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se refiere al camino de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Jesús mismo, cuando oraba por los discípulos, él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el camino de la verdad es la doctrina correcta, la predicación de la palabra precisa, de la palabra de Dios, del Evangelio. El Evangelio que es Jesús mismo. Sin embargo, por causa de los falsos maestros, por causa de ellos y de la destrucción espiritual que dejan a su paso, el mensaje bíblico ha sido reprochado ante los ojos del mundo. Es fácil oír a una persona decir, yo no creo en el Evangelio. Yo no creo en los evangélicos, porque para ser como fulano no soy nada. Y mira, aquel dice que es maestro de la palabra, y mira cómo vive. Y mira, aquel dice que es pastor, y mira cómo es su vida. Entonces, trae la falsa enseñanza, la falsa conducta, es decir, la enseñanza no vivida, trae reproche ante los ojos del mundo. Mediante su enseñanza engañosa y su conducta inmoral, los falsos maestros han blasfemado, literalmente han difamado, han calumniado, han denigrado el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio Santo. Cuando los incrédulos relacionan la conducta de los falsos maestros con la práctica de la verdadera iglesia, el nombre de Cristo inevitablemente es difamado, es blasfemado. Y bueno, algunos falsos maestros y falsos pastores de estos tiempos han hecho que la gente hable mal de los pastores. Algunos pastores que están promoviendo algunas enseñanzas que no están en la palabra del Señor, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Algunos pastores están haciendo que la gente diga que los pastores somos ladrones, y eso lo generalizan por el testimonio de unos cuantos. Algunos enseñan que la salvación se mantiene independientemente de la condición en que se encuentre la vida de la persona. Esa doctrina se le conoce como salvo siempre salvo. Eso es muy diferente a enseñar que la salvación no se pierde, porque cuando decimos que la salvación no se pierde de una persona que es verdaderamente salva, no una persona que dice, bueno, ya recibí a Cristo,
Entonces ya soy salvo y puedo vivir como quiera porque ya soy salvo. No, no se trata de eso. Porque el verdadero cristiano ha recibido a Cristo y es nueva criatura y va a mostrar fruto de arrepentimiento. Entonces algunas personas hablan mal del evangelio porque dicen, ve, en esa iglesia enseñan que recibís a Cristo y puedes vivir como querrás. Y aún maestros, pastores y cristianos comunes o líderes de iglesia viven una vida cristiana deplorable. Entonces estamos llevando el camino de la salvación torcido y estamos enseñando una salvación torcida y por lo tanto la gente no cree en el evangelio. Lamentablemente el nombre de Cristo, el nombre del evangelio es difamado, es calumniado y es denigrado. Concluyo con esto, hermanos, esta primera parte del estudio, de la parte 3 del estudio. Estamos viviendo estos tiempos que Pedro nos enseña en su segunda carta. La iglesia está siendo infiltrada por falsos maestros, falsos profetas. Se manifestarán siempre dentro de la iglesia. Enseñarán falsas doctrinas de forma sigilosa. Van a negar en cierta manera con los hechos y con sus palabras la obra de Cristo. Lamentablemente muchos seguirán sus disoluciones que corromperán la verdad. Hermanos, debemos cada uno de nosotros tener mucho cuidado con lo que oímos. No solo con lo que oímos, sino a quien estamos oyendo también. Tenemos que tener mucho cuidado a quien estamos viendo. Es que se llama tal, es reconocido mundialmente. Es reconocido en la radio, es reconocido en la televisión. Ahora el apóstol, ahora el discípulo, ahora se le llama también de distintas maneras que no son maneras bíblicas. Y por ese renombre lo estamos siguiendo. Hermanos, tenemos que tener cuidado a quién estamos oyendo, a quién estamos viendo y a quién estamos siguiendo en este tiempo. La iglesia debe ser doctrinalmente pura y los cristianos debemos llevar el tipo de vida justa que haga increíble el poder transformador de Cristo. Hermanos, sigamos la instrucción del apóstol Pablo a los filipenses, en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, ese es el llamado, mantenernos en la sana doctrina, mantenernos también con un testimonio sano, para que podamos resplandecer, dice Pablo, en esta generación maligna y perversa. Mucho cuidado, hermanos, con lo que estamos oyendo, con lo que estamos viendo, con lo que estamos creyendo. Recuerda aquella frase famosa, no todo lo que brilla es oro. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios nos bendiga a todos en esta noche. Seguiremos el próximo jueves, si Dios lo permite, nos da la vida y nos da la salud con este tema. En la segunda parte vamos a hablar de la apostasía moral al apartarse de las normas morales que se están viviendo en la iglesia en este tiempo. Vamos a darle seguimiento al capítulo 2 de segunda carta de Pedro. Así que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual hemos estudiado tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos confronta, nos anima, oh Señor, y sobre todo nos muestra, Señor, tu verdad. Gracias, Señor, porque podemos entender que debemos de ser cuidadosos, Señor, de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo, oh Señor, de las personas que estamos siguiendo, oh Señor, y que le damos el calificativo de maestros, el calificativo de pastores, Señor, sabiendo que en este tiempo iban a levantarse, de acuerdo a tu palabra, falsos maestros, falsos profetas, Señor. Yo te ruego en esta noche, Señor, que lo poco o lo mucho que hayamos aprendido nos quede en nuestra mente, nos quede en nuestros corazones y que podamos, Señor, ser cuidadosos de la sana doctrina y que podamos también ser cuidadosos del testimonio correcto, independientemente de lo que se esté diciendo, de lo liviano que se esté vendiendo el evangelio en este tiempo.
que podamos, oh Señor, procurar vivir como creyentes, como discípulos de Jesús, apartados del mal, apartados del pecado y procurando la santidad cada día. Bendice a cada hermano y hermana, Señor. Bendice a la iglesia. Bendice a la iglesia, Señor, en general. Y bendice nuestra iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Estaremos el domingo a las 10 de la mañana, si Dios lo permite también, empezando un nuevo estudio acerca del arrepentimiento. Vamos a darle seguimiento a ese estudio que estábamos empezando cuando se suspendieron las escuelas dominicales de la iglesia. Que Dios nos bendiga a todos. Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte, te quiero, que no levanta sus manos y se lo dice. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Todo el mundo dígalo fuerte, ¿dónde está? Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Sea digno de ti, agradarte yo quiero, ordeno.
nuestras manos y vamos a decirlo con todo nuestro corazón. Hoy yo soy un altar donde puede morar a tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Adorarte yo quiero. Queremos ser el altar donde habita tu santa presencia, Señor. Na, na.